Bienvenidos. Soy el Dr. José García, profesor del Colegio de Medicina de Baylor, y tendré el gusto de presentarles el tema del síndrome metabólico durante este curso. Cubriremos específicamente cómo el síndrome metabólico surge de la epidemia de la obesidad, revisaremos las diferentes definiciones que se proponen del síndrome metabólico, examinaremos también su impacto en los resultados cardiovasculares y nos centraremos en el tratamiento del síndrome metabólico. Empecemos con la obesidad. La obesidad aumenta el riesgo de otros trastornos concomitantes, tales como la hipertensión, la hiperlipidemia y la diabetes. Todas estas son características del síndrome metabólico y son factores de riesgo cardiovascular. Cuando hablamos de la obesidad tenemos que utilizar lo que se llama el índice de masa corporal y es algo que se puede calcular simplemente. Hay varios websites que nos pueden ayudar a eso, inclusive uno que hemos puesto ahí en la diapositiva. Lo que nosotros hablamos de un peso normal es un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9. Personas que están por debajo del índice de masa corporal de 18.5 se considera que tienen peso bajo. Aquellas que tienen un índice de masa corporal entre 25 y 29,9 tienen sobrepeso, y aquellas que tienen un índice de masa corporal por encima de 30 se consideran obesas. Dentro de las personas obesas hay tres categorías o tipos. El primer tipo corresponde a personas que tienen un índice de masa corporal entre 30 y 34.9. El tipo 2, aquellas que tienen un índice de masa corporal entre 35 y 39.9. Y el tipo 3, también conocido como obesidad mórbida, son aquellas personas que tienen un índice de masa corporal por encima de 39.9. Si vemos el mapa de los Estados Unidos y vemos cómo acá ha evolucionado la prevalencia de una obesidad con un índice de masa corporal por encima de 30, vemos que desde el año 94 hasta el año 2009 ha habido un aumento dramático de la prevalencia de la obesidad. Si vemos la parte inferior de la diapositiva, lo que estamos viendo es un aumento en la prevalencia de diabetes que se correlaciona directamente con el aumento de la obesidad. Pero ¿qué pasa en otros países afuera de Estados Unidos? Por ejemplo, tenemos datos de México, donde si comparamos encuestas relacionadas en el año 2000 y en el año 2006, vemos que la prevalencia de sobrepeso es de 39.7, la prevalencia de obesidad es de 99.9. Es mayor en las mujeres que en los hombres y hay diferencias regionales, siendo mayores en el norte que en el sur. También la prevalencia es mayor en zonas, en ciudades, que en zonas rurales. Si vemos el aumento desde el año 2000, ha habido un 12% de aumento en la prevalencia de obesidad. Esto sugiere que el problema de la obesidad no está limitado simplemente a los Estados Unidos, sino que también sucede en otras partes del mundo. Hay un estudio que específicamente miró la prevalencia de obesidad en América Latina, que se llama el estudio Carmela, y como ustedes pueden ver, hay grandes variaciones en los diferentes países, con la prevalencia más alta siendo en México, específicamente en la Ciudad de México, con un 31%, y la prevalencia menor en la ciudad de Quito, en Ecuador, con una prevalencia de 16.3%. Cuando vemos también la prevalencia del síndrome metabólico, ahora mostrado en la diapositiva en rojo, vemos que hay una correlación también entre la prevalencia del síndrome metabólico y la prevalencia de obesidad. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, la prevalencia del síndrome metabólico en la Ciudad de México es del 27.2% y la prevalencia del síndrome metabólico en la ciudad de Quito, que es la más baja, es de 13.7%. Hablemos un poco de la etiología del síndrome metabólico. Hay varios componentes que nosotros consideramos importantes y que colaboran al desarrollo del síndrome metabólico. Primero, la dislipidemia aterogénica, cambios en el colesterol, que sabemos que son un factor de riesgo cardiovascular. Segundo, es la presión arterial elevada, que también es otro de los componentes centrales del síndrome metabólico. Tercero, es la resistencia a la insulina, que también, dependiendo del grupo del que hablemos, puede jugar un rol central en lo que es el síndrome metabólico. Después tenemos un estado proinflamatorio, un estado protrombótico y también la obesidad abdominal u obesidad central. Si vemos cuáles son los mecanismos que potencialmente pueden contribuir a la patogénesis del síndrome metabólico, vemos que, por ejemplo, tenemos factores relacionados a la función pancreática,
que generan un aumento en la secreción de insulina, factores localizados a nivel muscular, donde tenemos un aumento en la resistencia de insulina, factores cardiovasculares relacionados a los niveles de colesterol circulantes en sangre, factores relacionados a la cantidad de tejido adiposo, sobre todo localizado en el abdomen, lo que se llama grasa visceral, factores hepáticos que también contribuyen a la acumulación de grasa y a la resistencia a la insulina, factores protrombóticos en la sangre y después otros factores vasculares y factores genéticos que pueden predisponernos al desarrollo de este síndrome. A través del tiempo se han desarrollado varias definiciones del síndrome metabólico y ustedes pueden ver en esta diapositiva aquellas que son principales que han ido evolucionando a través del tiempo. Finalmente, en el año 2009 se unificaron muchas de estas definiciones, pero vamos a revisar en las próximas diapositivas cada una de estas definiciones, cuáles son las diferencias y los factores que son similares entre ellas. Empecemos por la definición de la Organización Mundial de la Salud, que señala que la resistencia a la insulina es el factor subyacente más importante en el trastorno y este tiene que estar presente para hacerse el diagnóstico. Sin embargo, hacer un estudio de resistencia a la insulina con frecuencia es molesto y no se hace de manera rutinaria en la práctica clínica, así que los pacientes con diabetes no están excluidos. Deben estar presentes al menos otros 2 factores de riesgo y estos incluyen la obesidad o una relación cintura-cadera mayor, hipertensión, triglicéridos elevados, niveles bajos de HDL o microalbuminuria. Si miramos a la definición del Grupo Europeo para Resistencia a la Insulina, vemos que necesita tener una resistencia a la insulina en el cuartilo mayor, en ayunas, y 2 de los siguientes. Puede ser una glucosa en ayunas de por lo menos 110 miligramos por decilitro, hipertensión, definida como una presión arterial mayor de 140/90 o tratamiento antihipertensivo, triglicéridos por encima de 180, HDL por debajo de 40, o una circunferencia de cintura de por lo menos 94 centímetros en los hombres y 80 centímetros en las mujeres. Si vemos la definición de lo que se llama por la sigla en inglés NCEP o ATP3, el diagnóstico se establece cuando tenemos por lo menos 3 factores de riesgo y estos factores de riesgo incluyen obesidad abdominal, con los valores que pueden ver en pantalla en estos momentos, triglicéridos elevados, HDL, separándolos por hombres y mujeres, hipertensión arterial o glucosa en ayunas por encima de 110. Si vemos la definición de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, ellos hablan de por lo menos 2 de 4 normalidades metabólicas en una persona con factores de riesgo para un síndrome de resistencia a la insulina, centrando la definición del síndrome metabólico en el factor de resistencia a la insulina. Tenemos aparte los triglicéridos elevados por encima de 150, HDL por debajo de 40, una glucosa en ayunas por encima de 110 o glucosa de más de 140 después del test con reto a la glucosa, y ellos consideran factores de riesgo a lo que serían enfermedades cardiovasculares, hipertensión, síndrome de ovario poliquístico, hígado graso, acantosis nigricans o otros factores que son probablemente menos comunes como la diabetes gestacional o historia familiar de diabetes. También considera factores de riesgo las personas que son no caucásicas, las personas sedentarias, aquellas personas con un índice de masa corporal de más de 25 y con edad de más de 40 años. Como ustedes pueden ver, estos factores de riesgo cubrirían un gran porcentaje de la población. Si vemos la definición de la Federación Internacional de Diabetes, se modificó un poco la definición del ATP3 y le dieron mayor énfasis a la obesidad central. Este grupo opina que una circunferencia de cintura aumentada era un corolario clínico simple para la resistencia a la insulina subyacente, y este factor es necesario para el diagnóstico del síndrome metabólico con esta definición. También permite ajustar a la circunferencia de cintura para diferentes grupos étnicos, y la circunferencia de cintura de las personas de ascendencia europea es menor a la de los puntos de corte del ATP3, que es de 102 centímetros para los hombres y de 88 centímetros para las mujeres. Si hablamos de la Asociación Americana del Corazón o del Instituto Nacional del Corazón, de Pulmón y Sangre, ellos hablan de un diagnóstico de síndrome metabólico cuando hay por lo menos 3 factores de riesgo, y estos factores de riesgo incluyen obesidad abdominal, triglicéridos elevados, HDL baja, hipertensión arterial y una glucosa en ayunas, que en este caso
en vez de ser por encima de 110, como eran las definiciones previas, es por encima de 100.